Ya lo aprendí de nuevo. ¿Podría subir lo que hacen en el blog, profe? ¿Es todo lo que hago aquí en el Sí. whiteboard? Sí. Ahí ya, gracias. Vale, entonces estaba hablando, ok, voy a tener que hacer de nuevo el diagrama. Dijimos, tengo mi estación número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y entonces dijimos, ok, tengo 3 tipos de producto que son los consulting. Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. Ya vamos. Ya regreso allá. Por ahora lo que quiero mostrar es acá este diagrama. Un segundo, ya vuelvo a la pregunta. Tenemos staff y tenemos internship. Entonces, ¿cuál es el flujo que sigue cada una de estas requerimientos o productos, si lo queremos llamar así? Esto va por el 1, el 2, 3 y el 5. Este va al 1, al 3 y al 5. Y este va al 1, al 4 y al 5. Vale, entonces voy a volver al ejercicio para que veamos allá. Entonces la pregunta era la siguiente. ¿Cuál es el tiempo de flujo de cada aplicación recibida para verificación? Entonces, recuerden que acá lo que yo tengo que hacer es siempre hablar de agregados. Yo nunca, no me voy a referir en particular a una aplicación de consulting, a una de staff, a una de internship, sino que yo tengo que sacar lo que llamaríamos una aplicación agregada o el producto agregado que fluye por este sistema. Pero para poder saber cuánto tarda, yo lo que tengo que hacer es estas estaciones que están funcionando en paralelo, es decir, ya que no todas pasan por las mismas estaciones, el flujo no es lineal, entonces tengo que convertirlo en lineal para poder hacer ese análisis de cuánto tarda mi aplicación agregada a través de ese sistema, ¿vale? Entonces eso es lo que queremos hacer. ¿Alguien en el chat? Pregunta Valentina que si se necesita Solver o alguna otra herramienta. En la prueba anterior no necesitaban Solver, se podía utilizar para la pregunta de pronósticos, pero no era obligatorio. Ustedes podían cambiar manualmente los datos hasta llegar a un valor que les diera mejor que los que yo les daba, los alfa y los beta, pero no era obligatorio utilizar Solver. Igual en esta tampoco va a haber que utilizar Solver. ¿Ok? Vale. Voy de vuelta entonces acá. Lo que queremos pasar es de esto a algo de este estilo. Aquí llegan las entidades. Pasan por la 1, pasan por la 2. 3. 4. Y 5. Vale, y entonces nosotros tenemos la información que nos dan, que son que aquí llegan 18 aplicaciones por hora. Por aquí se va un sexto, por acá un medio, por acá un tercio. Todo lo que es rojo es dado. Acá tarda 3 minutos cada aplicación. Acá tarda 20. Aquí 15. Y acá 8. Y acá yo lo que tenía era previo, tenía un inventario.
¿sí? Donde me dicen que este inventario es de 30 aplicaciones. ¿Sí? Y yo sé que a esta estación 5 llegan 18 aplicaciones por hora. ¿Para todos es claro por qué llegan 18 por hora? Porque el flujo inicial es 18. Claro, porque el flujo inicial es 18 y por la estación 5 ya llegan todas. Las que venían por este lado del 2 se agregan aquí en el 3 y llegan. Y las que venían aquí por el lado del 4 también se agregan acá para completar todo el flujo. Es decir, todo este flujo que se abrió acá en un sexto, un medio y un tercio, y cuando llegan a la estación 5 ya está agregado de vuelta. Por lo tanto, de acá yo podría aplicar mi fórmula de Little, ¿cierto? Decir que I es igual a RT. Y quiero calcular tiempo, ¿cierto? Tiempo en este caso sería I partido en R. Es decir, 30 partido 18. Por lo tanto, esto sería... voy a hacer el cálculo aquí rápidamente. 30 dividido 18. Son 1,67 horas. ¿Sí? Que esto es lo mismo que decir multiplicar por 60. Estos son 100 minutos. Creo que me salió un poco más grande ese número de lo que yo lo quería. Pero bueno, hagámoslo con ese dato y luego lo cambiamos si es necesario. Vale, entonces esto es cuánto tiempo tarda una aplicación en ser procesada en la estación 5. ¿Listo? 100 minutos. Y entonces con eso yo ya tengo que acá, para esta agregación, son 3 minutos y acá 100 minutos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para calcular 2, 3 y 4? Entonces dijimos que, por ejemplo, para calcular el tiempo promedio que tarda una aplicación en la estación 2 sería 20 por un sexto de las aplicaciones que pasan por acá, más 0 minutos, que sería las aplicaciones de staff, que al no pasar por ahí entonces es 0 minutos, por un medio, más las aplicaciones de internship, que también tardarían 0 minutos, multiplicado por un tercio. Por lo tanto, mi aplicación agregada en total tarda 20 dividido 6, 10 dividido 3. Dejémoslo en fracción por ahora. 10 dividido 3 o lo que sería como 3.33 minutos. ¿Sí? Aquí, para la estación 3. Entonces, en la estación 3 sí pasa consulting y pasa staff. Entonces sería 15 minutos por un sexto más un medio. ¿Sí? Que esto es lo que corresponde al un sexto de las que se vienen por aquí arriba y el un medio de las que vienen por acá. Más 0 por un tercio. Y esto nos daría un sexto más un medio son 2 tercios, son 30 dividido 3, son 10 minutos. ¿Vale? Y en la estación 4 sería 8 minutos por un tercio. Y lo demás por 0 porque las demás no pasan por ahí. Entonces sería 8 partido 3 minutos. ¿Vale? Esta cifra está muy alta. Voy a hacer un cambio acá al enunciado. Luego cuando lo suba lo arreglo para que nos quede algo más coherente. Voy a decir que no hay 30 sino 3 en inventario.
Sí, así esto es I por R por T. Aquí si no sería 30, si no sería 3 partido en 18. Así esto sería lo siguiente. 3 dividido 18 es un sexto de hora. Y cuando multiplico por 60, eso me da aquí 10 minutos. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Esto que último que acabé de hacer fue solamente cambiar el valor que me daban en el ejercicio. Lo quité de 30 y lo puse 3, solamente para que nos dé tiempos más coherentes, porque si no, esta estación va a salir súper ineficiente y queremos que salga más o menos algo coherente. ¿Vale? Pero estos cálculos de la agregación en cada una de las estaciones, ¿quedaron claros? ¿Repito algo? Sí, yo tengo una consulta. ¿Sí? Hice un par de ejercicios de la guía que subió y Ujú. habían algunos que no daban como la desagregación de los productos. Por ejemplo, no daban el un sexto, se dan para esta estación, un medio se dan para esta otra estación. Ahí como que lo asumían que era mitad y mitad nomás. En caso de que no nos den eso, lo asumimos nomás. Si no está dado, sí, lo asumimos como proporcional. Ya, que al final ¿Vale? siempre tiene que dar uno nomás. Sí, sí, es importante que dé uno. Un sexto, en este caso, un sexto más un medio más un tercio nos da uno. Ya, gracias. ¿Vale? De hecho, si uno quisiera hacer el cálculo y saber exactamente cuál es la tasa en cada estación, un sexto aquí serían 3 aplicaciones por hora en esta rama, ¿sí? En esta que es un medio serían 9 aplicaciones por hora, 9 por hora. Y en esta que es un tercio serían 6. Si uno suma eso, le debe dar 18. 3 más 9 más 6 es 18. ¿Vale? Ya, gracias. Ok. Vale, entonces ya tenemos nuestro proceso de forma lineal. Ahora sí podemos calcular el tiempo de flujo. ¿Cuál sería el tiempo de flujo? Entonces el tiempo de flujo sería 3 minutos de la estación 1 más 10 partido 3 de la estación 2 más 10 de la estación 3 más 8 partido 3 de la estación 4 más 10 de la estación 5. Entonces esto sería 18 partido 3. 18 partido 3 me da exacto, me da 6. Entonces esto en total sería 3 más 6 más 10 más 10, me da 29 minutos. ¿Listo? Eso es en promedio lo que tarda en ser revisada una aplicación independiente del tipo que ella sea. Puede ser consulting, puede ser staff, puede ser internship. Pero acá en esta agregación no estamos teniendo en cuenta cada una de ellas, sino que sacamos la aplicación agregada para saber cuánto tiempo tarda en promedio una aplicación en ser agregada, ¿vale? Entonces, en términos de una empresa más grande, volvamos a nuestro ejemplo que hicimos en algún momento del aeropuerto, ¿sí? Entonces, no le dicen a uno, por ejemplo, cuando salen las estadísticas en el periódico, le dicen, se procesan al día 105, no sé, 15.000 pasajeros hacia el extranjero, ¿sí? Pero no le dicen a uno de esos 15.000, no sé, 10.000, no sé, 5.000 van a Norteamérica, 2.000 dentro de Sudamérica, otros 8.000 a Europa y 2.000 más a Asia, por ejemplo. Sino que le dan la agregación de la cantidad que son procesados hacia el extranjero, ¿vale? Esos son el tipo de estadísticos que calculamos nosotros en nuestra parte de procesos, nuestra área de procesos. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Si es que nos pidieran como el tiempo de flujo de un producto o servicio en general, tendríamos que sumar los tiempos nomás de cada estación por la cual pasa el... Sí, claro, Ya, así sería. ya. Profesor, ¿Sí? em, no sé si ya lo dijo, pero para la prueba vamos a tener que escribir así como dibujar, como acá, o es en Excel.
Es en Excel. Los cálculos van a tener que hacerlos en Excel. Y si necesitan alguna cosa, si pido alguna cosa que sea como dibujar o escrita o como ustedes lo prefieran. De hecho, voy a dar la alternativa de que hagan los cálculos a mano pero luego les tienen que poner en Excel. Ahora, si hay algún dibujo, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer a mano y luego lo adjuntan. Ok. ¿Vale? Pero todo va a estar dentro del Excel. Es decir, si es que hay algún dibujo, entonces lo pueden hacer a mano y le sacan una foto y luego lo pegan en alguna casilla que yo ponga en el Excel. Ya, ¿Vale? gracias. Porque vamos a poner una hoja de respuestas más o menos como la que puse en la primera prueba. ¿Vale? Ok, entonces ya tenemos la segunda pregunta resuelta. Entonces con eso me voy de vuelta un segundo al ejercicio. ¿Vale? Entonces, solamente para que lo tengamos claro, aquí cambié este dato. ¿Dónde está? Ahí, un segundo. Ahora sí, he cambiado este dato, el de 30 aplicaciones esperando ser procesadas. Lo cambié, este 30, ahora es 3. ¿Listo? Lo arreglo y lo subo así a webcursos cuando lo modifique. Ok. Entonces, ¿cuántas aplicaciones en promedio se mueven dentro del sistema de esta empresa? Habíamos dicho que 30, pero si hice ese cambio, pues 3. Sí, porque era la suma de todos los inventarios. Y en la única estación que había inventario era en esta, donde I es igual a 3. ¿Vale? Estos de inventarios aquí era 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, la suma de los inventarios es la cantidad de aplicaciones en el sistema, en este caso 3. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el tiempo de flujo de cada aplicación recibida para verificación? Entonces lo acabamos de calcular. Con base en esos datos, el tiempo de flujo es de 29 minutos. ¿Listo? Y ahora veríamos cuál es la aplicación cuello botella. ¿Vale? Entonces volvámonos a nuestro ejercicio. Acá. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a ahorrar aquí un poquito, o voy a hacer otra página. Entonces teníamos que en la estación 1, que es la de file, o bueno, llamémoslas por números para facilitar. En esta se tarda cada una 3 minutos por aplicación. En esta 20. La siguiente 15. Aquí 8. Y acá lo calculamos, dijimos 10. ¿Vale? Pero esto es para cuando yo lo tengo el proceso desagregado. Los nuevos tiempos cuando agregué las estaciones 2, 3 para convertir mi diagrama de flujo en uno de forma lineal. Entonces, cuando esto ya lo convertimos a lineal, esto nos dio que era 3 de vuelta. Esto era 20. No, esto era, perdón. Era 10 partido 3. Era 20 por un sexto. Entonces, 10 partido 3. Este era 10. Este era 8. No, este era 8 partido 3. Y este 10.
Por tanto, ahora miremos las capacidades de cada una de las estaciones. Entonces, recuerden que la capacidad, si esto es tiempo, nosotros hacemos 1 sobre el tiempo. Estos son 3 minutos por aplicación. Esto sería 1 sobre 3 aplicaciones por minuto. Pero pasémoslo ahora. Esto sería 60 minutos sobre 1 hora. Entonces, mi capacidad en horas sería de 20 aplicaciones por hora. ¿Sí? ¿Es clara esa operación? Si yo tardo 3 minutos por aplicación, sé que en 1 minuto puedo procesar 1/3 de aplicación, pero para verlo en términos números más grandes, entonces lo convertimos a horas y entonces esto me dice que yo puedo procesar 20 aplicaciones por hora. ¿Sí? Ahora sí la pregunta. No le había dicho que sí, está claro. Vale, gracias. De acá parecido, entonces cuando hago el inverso, o 1 dividido 10 partido 3, me da 3 partido en 10. Esto sería si lo dejo en minutos, pero cuando hago la conversión ahora, esto me da 6 por 3, 18. ¿Sí? 6 por 3, 18. Aplicaciones por hora. Mismo caso de acá. 1 partido 10, lo multiplico por 60 y entonces esto me da 6 aplicaciones por minuto. Aquí tendría 3 dividido en 8, cuando lo multiplico por 60, 18 dividido 8, que es lo mismo 9 dividido 4, ¿sí? Mitad, 18, 9, sí. 9 dividido 4, que es... sí, estoy bien. Déjenme revisar. No, 6 por 3, 180 dividido en 8, es decir, 90 dividido en 4, que sería 22,5. Sí, 22,5. Gracias. Aplicaciones. Uy, esto no es en minutos, esto es en horas. Igual que acá. Y la última estación tendría, igual que la anterior, que la tercera, una capacidad de 6 aplicaciones por hora. ¿Vale? Entonces la pregunta, volvemos ahora hacia la pregunta. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cuál sería la respuesta? En la 3 y la 5. Tenemos 2 operaciones que me generan cuello de botella. La número 3 y la número 5. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, entre esas dos, ¿cuál es el cuello de botella? A ver, yo tengo lo siguiente. Volvamos aquí al dibujo. Yo empiezo a pasar aplicaciones en este sentido. Van para allá. Pero aquí se empiezan a acumular, ¿cierto? Aquí se empiezan a acumular. Y luego él las empieza a soltar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, las dos son cuello de botella porque tienen la misma capacidad. La 3 tiene una capacidad de 6 aplicaciones por hora, al igual que la 5. 6 aplicaciones por hora, ¿cierto? Entonces, si es que yo quisiera incrementar la capacidad de mi sistema, pues necesitaría incrementar la capacidad de ambas, no solo de una. Pero entonces, el inventario se está acumulando en 2 zonas, así como está ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá las unidades que llegan de la 1 y la 2
se acumulan aquí en la estación 3. ¿Por qué? Porque tanto esta como esta van más rápido. Por lo tanto, aquí empieza a llegar, como lo vimos en lo que veíamos en el EPQ, se empieza a subir el inventario. Aquí. ¿Sí? Y aquí luego, una vez este empieza a procesar, pues empieza a salir. Por aquí pasa directamente. Esta estación no tiene ningún problema, la número 4. ¿Sí? Porque tiene una capacidad más alta que la 3. Y aquí de vuelta cuando llega a la 5 se empieza también a acumular, al igual que antes. Profe, ¿por qué en la 5 se empieza a acumular si la 3 y la 5 tienen la misma tasa? Por tanto, tendrían que pasar como a la misma vez, ¿o no? Tú dices, de acá, cuando pasa de acá para acá. Sí, a pesar de que en el 4 sea más rápido, no puede ser más rápido porque el 3 necesita 10 Ah, minutos. sí, Por sí, tanto, la sí, sí, 5 igual va toda a la pasar razón. en 10 Sí, minutos. eso es cierto. Entonces, el work in progress empieza a acumular en la número 3, no en la número 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es como si no lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque es más rápido que las otras dos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? En la 5 no se acumula porque la velocidad a la que le está llegando trabajo, pues es la misma a la que él puede procesar. Entonces, todo el work in progress estará en la estación 3, ¿vale? Entonces uno diría, ok, lo primero que yo quiero hacer es subir la capacidad de mi estación número 3, ¿vale? Eso sería válido decirlo, para mejorar la capacidad. Pero una vez supongan que yo paso de tener de 6, supongan que ahora soy capaz de pasar a 8, porque incrementé la capacidad, contraté operarios, lo que ustedes quieran, ¿vale? Una vez pase eso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este work in progress se va a mover, ahí sí se empieza a pasar, desaparecería de acá y llegaría acá. ¿Listo? Entonces, ambas estaciones generan cuello de botella, aunque el work in progress se va a acumular en una o en otra, dependiendo de cómo yo vaya administrando mis recursos en una y en la otra. Si logro acumular, si logro incrementar la capacidad en la 3, se va a mover el work in progress para acá. Pero ahora analicemos el caso en el que, ok, ese fue el caso en que yo incrementé la capacidad del número 3. Pero ¿qué pasaría si yo hago algo de este estilo? Incremento, aquí paso de 6 a 16, supongamos. Entonces, aunque yo logre hacer eso, en la medida en que yo no cambie la capacidad de la estación número 3, entonces el work in progress se va a acumular acá, en esta estación. ¿Listo? O sea que el cuello de botella serían 3. El cuello de botella es la 3 y la 5. Lo que pasa es que de acuerdo a como yo gestione mi sistema, el inventario se va a acumular en uno o en otro lado. ¿Vale? Y eso es como se ve, digamos, esto en la vida real, ya digámoslo así. No es cierto que el work in progress se quede acá. Es porque así se ve cuando yo linealizo este diagrama de flujo que tenía al inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde está en realidad mi inventario? Lo estamos viendo que está acá. Acá es donde se están acumulando las aplicaciones. ¿Vale? Aquí es donde yo voy a ver el inventario en la vida real, no en esta estación. ¿Por qué? Porque aunque las dos tienen la misma capacidad, cuando yo linealizo, cuando están así separadas, pues yo voy a tener una cierta cantidad que se está moviendo acá y otra cierta cantidad que se está moviendo acá, que no me hacen inventario ni aquí ni aquí, sino que lo veo es en esta estación que tiene la capacidad de 6 al final. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué se ve el inventario acá? Entonces repito, en la estación número 3, porque yo hice esta operación de linealizar mi montaje. ¿Vale? Profe, ¿Sí? entonces siempre para encontrar el cuello de botella en una línea que no es como lineal, hay que linealizarlo, ¿no? Sí, es la forma más fácil de hacerlo, porque así ustedes pueden computar las capacidades directamente de cada una de las estaciones y simplemente escoger la menor de ellas. La menor de ellas es la que determina la velocidad a la que puede funcionar el sistema. Ya, gracias. ¿Vale? No es la única forma, pero nos vamos a quedar con esa para nuestra prueba.
¿Listo? Vale. Entonces, esa sería, ahí ya tendríamos la respuesta de la pregunta número 3. Me voy a ir entonces de vuelta aquí a los slides. Entonces ya tenemos aquí que esto era la respuesta de la primera pregunta era 3. La respuesta a la segunda era 29 minutos. ¿Y cuál es la operación cuello de botella? En este caso tenemos 2. La número 3, que es contactar empleadores anteriores. ¿Sí? Esta es la estación número 3, la que está aquí en medio. Y la número 5, que es generar la carta de confirmación del proceso. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la estación? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la utilización de cada una de las estaciones de trabajo si se sabe que se trabajó a la capacidad máxima del sistema? ¿Vale? Entonces, ahora hay que mirar las capacidades individuales. Entonces, voy a ir de nuevo a mi dibujito. Entonces, ahora voy a mirar acá la utilización. Entonces, ¿por qué es importante que me digan que el sistema está trabajando a capacidad máxima? ¿Quién me puede decir? Porque la tasa es igual a la capacidad. Exactamente. Trabajamos a capacidad máxima, es decir, trabajamos a 6 aplicaciones por hora. Pero el ejercicio perfectamente pudo haberme dicho no trabajamos a capacidad máxima, sino que trabajamos a una tasa de 5 aplicaciones por hora. ¿Sí? Entonces, en el caso de 6 aplicaciones por hora, por ejemplo, mi estación 5 trabaja a un 100%, ¿sí? Porque de las 6 que puede procesar, trabaja a 6. Esto me indica que su utilización es del 100%. Pero si yo estuviera trabajando a 5 aplicaciones por hora, dividido entre su capacidad, entonces esto sería 5/6 o 0.83 algo, 8333, creo. ¿Sí? Entonces es importante que nos digan esta información, a qué tasa está trabajando el sistema. En nuestro caso es la tasa de 6. ¿Vale? Entonces calculemos la utilización para cada una de las estaciones. La Profe, 1, la la 2. utilización es la tasa partido por la capacidad Sí. máxima. Ya. Sí, perdón, la tasa partida por la capacidad, toda la razón. Es decir, por ejemplo, acá sería, para la estación 1 sería 6 partido entre 20. Eso me da 3 partido 10 o 30%. ¿Cierto? Siguiente pregunta, perdón, siguiente estación sería 18 partido 20. No, 18. Ay, es la tasa de trabajo, que es 6 partido la capacidad. Esto es 33.3%. Siguiente, 6 partido en 6, 100%. Siguiente, 6 partido 22.5. Eso es 6 por 4, 24, 90. Eso es como... Bueno, voy a hacer el cálculo para poner la cifra exacta. 0,26666. 6 dividido 22.5. Es 26.67%. ¿Vale? Y la última sería 6 partido 6, es decir, 100%. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale, entonces esa sería esa pregunta. Vámonos de vuelta. Una consulta. Sí. Ahí la capacidad la calculó con la línea como linealizada.
Sí, porque ese es en realidad, a ver, cuando convierto la línea en una de montaje lineal, tengo la capacidad, tengo la tasa máxima a la que puede trabajar, de allí deduzco mi cuello de botella y con base en si estoy, en este caso como estoy trabajando al máximo, pues me sirve para comparar qué tanto estoy utilizando las demás estaciones. No sé si eso responde a tu pregunta. O sea que en el fondo, para sacar la capacidad tiene que ser con la línea. Sí, La como dije línea. antes, al igual que dije antes, se podría calcular sin linealizar, pero para efectos de lo que vamos a estar haciendo, nos vamos a quedar con este método. Ya, gracias. Listo. Ok, entonces ahora sí voy de vuelta a las preguntas. Listo, entonces ya calculé la utilización o la productividad, también se puede decir, de cada una de las estaciones. Por ejemplo, entonces solamente para concluir, de la que me dio 30%, pues el 70% del tiempo las personas que están trabajando en esa estación, que era la número 1, en la de file, va a estar 70% del tiempo libre, ¿sí? Lo cual es súper alto. Entonces uno debería intentar hacer algo con esas personas que están trabajando ahí. O si es una maquinaria, pues uno debería intentar ver si es que puede procesar alguna otra actividad ahí, o de lo contrario, tercerizar el tiempo que yo no la estoy utilizando, por ejemplo. Sí, esas son cosas que uno podría intentar hacer para hacer más productiva cada una de sus estaciones. Entonces sería como Aquí, contratar, como arrendar la máquina en el fondo, ¿no? sí, 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 Ya. exactamente. Aquí quedó esta pregunta pegada, desde donde dice, si se sabe que hay 3 personas trabajando para contactar aquellas empresas donde han trabajado previamente los candidatos, pero por temporada de vacaciones solamente habrán 2 de ellos trabajando, ¿cuál sería la nueva capacidad del sistema? Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Entonces lo que me están diciendo es, en la estación número 3, ¿cierto? Que es, déjenme verificar que no esté diciendo algo. Sí, la número 3, que es la de contactar empleados, es decir, esta. Otro color, esta, la número 3. Entonces voy a hacer el análisis en otra hoja porque esta ya está muy llena. Entonces lo que me dicen es, en la estación 3, yo sé que se trabaja a un ritmo máximo de 6 aplicaciones por hora y hay 3 personas trabajando. Pero ahora me dice por vacaciones. Vacaciones. Entonces solamente hay 2 personas. ¿Sí? Entonces esto pues ustedes lo pueden hacer con una regla de 3 simple, si quieren, si se les facilita. Si 3 trabajan a un ritmo de 6, 2 trabajan a un ritmo de X, o lo que es lo mismo, X es 4 aplicaciones por hora. ¿Sí? No sé si esto les es familiar, si se les facilita así, o simplemente hacer el cálculo. Si 3 trabajan a 6 aplicaciones por hora, pues significa que más o menos cada persona está haciendo 2 aplicaciones por hora. Por lo tanto, si yo saco una de esas personas y solamente dejo 2, pues entonces el nuevo ritmo de trabajo será 4 aplicaciones por hora. ¿Sí? Como se les facilite más leer. ¿Vale? Y entonces hay 2 opciones. Bueno, la capacidad. Nueva capacidad del sistema es de 4 aplicaciones por hora. ¿Sí? Ahora, si quiero seguir trabajando
a 6 aplicaciones por hora, entonces debo pagar 50% de horas extra a los 2 empleados que se quedan, a los 2 trabajadores que continúan allí. En otras palabras, si uno dijera, ok, ellos trabajan 8 horas al día, esto les da su salario normal. Y si yo quisiera seguir trabajando a un ritmo de 6 aplicaciones por hora, pues tendría que ahora pagarles 4 horas al día de tiempo extra. ¿Por qué? Porque si les pago 4 horas al día a cada uno, pues al final estoy obteniendo 8 horas adicionales que me cubren las 8 horas del empleado que ya no va a estar. ¿Sí? Entonces a mí me podrían preguntar cuál es la nueva capacidad del sistema y cuál sería la adaptación que tendría que hacer para poder seguir trabajando al ritmo original de dado. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me preguntaran, si me hubiesen dicho que no estamos trabajando a ritmo máximo, sino como dije en un momento, estamos trabajando a un ritmo de 5 aplicaciones por hora? No estamos trabajando a la capacidad del sistema que era 6, sino a 5. Entonces, estas 3 personas tienen una capacidad de 6, pero cuando se va una, tienen una capacidad de 4. Entonces, para poder trabajar a 5 aplicaciones por hora, debería pagar 4 horas extra a los 2 empleados. Continúan. Esto no está en la pregunta que viene en el ejercicio, pero estoy haciendo un caso hipotético de si me dijeran qué adaptación tendría que hacer para poder continuar al mismo ritmo en el que venía trabajando anteriormente. ¿Sí? Entonces no deberían ser 2 horas extra. Serían 2 por persona. Ah, en el anterior eran 4 por persona. En este eran 4 horas día por persona. Ah, ya. Por persona. En este son 4 horas extra total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí cuando pago 4 horas a cada uno, pues al final obtengo 8 que me cubren el turno de la otra persona que no está. Y acá lo que necesito es solamente una aplicación por hora más, entonces solamente debería pagar la mitad del tiempo, ¿no? Porque recuerden que una persona en 8 horas trabaja 2 aplicaciones por hora, ¿sí? Pero si necesito que trabaje las 2 que tengo, en total trabajan a 4 aplicaciones por hora. Para incrementar el ritmo de trabajo de ellos, pues tendría que pagarles horas extras. ¿Vale? Y esto, a ver, bien es cierto que yo al pagarle horas extra, no es que le voy a decir, usted va a incrementar su ritmo de trabajo, ya que yo le estoy pagando horas extra, usted va a trabajar más rápido. No, pero entonces lo que sí puede pasar es que esas personas al final del día trabajan esas 4 horas extras y dejan un inventario listo para las demás estaciones de trabajo para que empiezan al día siguiente, ¿sí? Porque es un poco mentiroso decir, ok, dado que yo le voy a pagar horas extras, usted ya no va a trabajar a 2 aplicaciones por hora, sino va a trabajar a 3 aplicaciones por hora, porque no es lógico, ¿sí? Decir que trabaja más rápido porque yo le pago más. Pero lo que sí se está asumiendo es que en esas horas extras que yo le estoy pagando, está haciendo la productividad que se requiere para que las demás estaciones puedan continuar con su trabajo. ¿Sí? ¿Preguntas? Vale. Ok, entonces con eso responderíamos esa siguiente pregunta. Y nos quedaría la última que dice de una recomendación global de acuerdo al análisis de los puntos anteriores para esta compañía. Pues entonces uno podría decir, vamos a escribir algunas cosas como resumen.
Entonces, cosas bastante sencillas que uno puede observar. Supongamos que en la estación 1 hay una máquina, como dijimos antes. Entonces, una recomendación sería intentar rentar el tiempo de ocio. El tiempo de ocio de la máquina en la estación 1. ¿Sí? La estación número 2 tenía una utilización del 33.3%. Y esta estación era hacer como verificación de referencias personales, más o menos, porque era contactar personas que hubiesen trabajado con la persona anteriormente. Entonces, es más o menos como una verificación de referencias personales. Entonces, habría que hacerse la pregunta de, ¿es posible mover personal de esta estación a la 3 o a la 5? ¿Sí? ¿O es posible fusionar el personal de estaciones de estaciones 2 y 3? Lo cual yo creo que más o menos tendría sentido porque ambos hacen una verificación de referencias. En la 2 hacen más o menos lo que sería una verificación de referencias personales y en la 3 hacen una referenciación en cuanto a los empleos anteriores que han tenido las personas que son candidatas para esos nuevos trabajos. ¿Sí? Entonces podría tener sentido hacer la fusión de estas dos estaciones y recalcular luego, bueno, en ese caso uno ya tendría que hacer un cálculo de cuánto tardaría, cuántas personas tendría en total, que me generarían una nueva capacidad, una nueva tasa de producción, ¿sí? O de atención para las tareas que tienen que cumplir. ¿Vale? ¿Cuál era la otra? Estaba la estación número 4, que esta era, se llamaba Benchmark Rates, que esto era como revisión de documentos de educación. Entonces, lo mismo que en la anterior, podría fusionar 4 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Este son el tipo de recomendaciones en los que uno pensaría en los que uno intentaría trabajar. ¿Sí? Una última podría ser pagar tiempo extra a las estaciones, a los empleados de las estaciones 3 y 5. ¿Sí? Que son las cuello botella. Lo cual en esta pareció un poco, diría uno a primera vista que la respuesta debería ser no, porque hay ineficiencia en otras estaciones. Profe, ¿por qué no? Si al final el mayor foco de ineficiencia está en la 3 y 5. Sí, pero esta digamos que no sería, en principio uno diría que no es la primera opción a tomar, pensando en que uno podría utilizar esa ineficiencia de las otras estaciones para ayudarle a esas que están siendo los cuellos de botella. ¿Sí? Entonces quizás esto podría ser una alternativa, pero no es la primera que uno miraría. Lo primero que uno intentaría hacer es utilizar ese tiempo libre de las otras estaciones para ayudar a estas que son los cuellos de botella. ¿Sí? Ahora, eso puede ser que no sea factible, porque, por ejemplo, si tengo maquinaria especializada trabajando en las estaciones 3 y 5, ya saliéndome un poco del contexto de este ejercicio, o si, por ejemplo, las personas que están trabajando en las otras estaciones no pueden ser capacitadas o no tienen las capacidades para trabajar en las estaciones 3 y 5, entonces en ese caso sí debería analizar esta estrategia, pagarles tiempo extra para incrementar mi productividad.
¿sí? Para incrementar la capacidad del sistema. Pero hay que empezar a analizar ese tipo de factores, como capacitación, como la maquinaria que se requiere, como las habilidades que tengan las personas de una y otra estación, etc. ¿Sí? O por ejemplo, si es que en una planta productiva, como lo veíamos anteriormente, que yo quería, hicimos un ejemplo para fusionar estaciones de pintura y corte, ¿sí? Pero eso implicaría en términos prácticos hacer una redistribución de planta. En este caso quizás no, porque es un ejemplo de servicios. Pero en ese caso de que era una planta donde yo hacía dos actividades y le quería poner dos actividades al mismo empleado, pues yo necesitaría, para que él no tenga que hacer un desplazamiento entre ambas estaciones, redistribuir la planta y colocarle de un lado la estación de corte y del otro lado la estación de pintura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de consideraciones son las que hay que mirar a la hora de hacer un rediseño de procesos basado en este estudio de cuellos de botella y productividad. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta rápida, en verdad. ¿Podría volver al slide donde hizo la linealización de la... Ahí. ¿Podría explicar más o menos rápido cómo lo hizo? Sí, recuerden que uno lo que hace primero es lo que está arriba a la derecha y es mirar cada uno de los productos, que en este caso los productos eran las aplicaciones de tipo consulting, staff e internship, y mirar por qué estaciones pasan. ¿Sí? Sí. Entonces tengo que 1, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 4, 5. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy mirando cuánto tiempo tarda mi aplicación agregada, recuerden que en este diagrama de acá abajo lo que uno mira esto es aquí lo que entra es una aplicación agregada. No entra una aplicación de consulting, no entra una aplicación de staff, no entra una aplicación de internship, entra una aplicación agregada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda esa aplicación agregada en la estación 2? Pues un sexto de las veces tarda 20 minutos. Un medio de las veces tarda 0 y un tercio de las veces tarda 0. ¿Y por qué? Porque un medio de las veces hace referencia a estas de staff y un tercio de las veces hace referencia a estas de internship. ¿Sí? Entonces, estos dos factores lo que uno considera es que para staff y para internship la aplicación no se detiene en esa estación, solamente se detiene en el caso de consulting. ¿Sí? Sí. Mientras que en la estación número 3, ahí pasa las de consulting y las de staff. Entonces, por eso tomo 15 minutos, que es cuánto tardan en esa estación, por un sexto que hace referencia a consulting y un medio que hace referencia a staff. Y un tercio tarda 0, porque estas son las que hacen referencia a internship. ¿Sí? Ya. Entonces lo que miro es esa aplicación agregada, en este caso, o el producto que estoy agregando, es cuánto tiempo tarda en promedio en cada una de las estaciones. Dado que algunos productos paran en una estación y en otras no, pues entonces de ahí es donde me sale, digamos, ese 0 minutos por un tercio de las veces, digamos, en este último ejemplo que estábamos mencionando, que las de internship no paran en la estación 3. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Vale. ¿Más preguntas? Vale. Esto es como se ve gráficamente, pero les voy a subir el capítulo de donde saqué este ejercicio y van a ver ustedes ahí otra forma como se puede hacer el cálculo, aunque yo cambié algunos números, pero ahí más o menos pueden consultar cómo se puede hacer uno de estos cálculos sin necesidad de hacer los dibujos y demás. Uno puede hacerlo en una hojita de Excel. Y cuando a la hora de la prueba ustedes van a poder hacerlo en una hojita de Excel haciendo operaciones sencillas. No tienen que hacer como un formato como hacíamos en planificación agregada, que tenían que agregar la columna de inventario, agregar la columna de tal, tal, tal. No, aquí pueden ir consignando información y agregando celdas donde necesiten hacer cálculos que ustedes sepan que son importantes para los datos que tienen que calcular, ¿sí? Entonces no va a haber, es probable que no haya como tal un formato. Yo trataré de darles lo más organizado que pueda para que ustedes hagan los cálculos necesarios, pero si ustedes necesitan celdas donde quieran consignar información, agregar una multiplicación, una división, lo que sea dentro de sus cálculos,
es súper flexible porque como ven, aquí uno va haciendo diferentes operaciones de acuerdo a la información que necesita, ¿vale? Entonces no va a ser tan formateado como en la primera prueba, pero sí que va a tener una hoja donde ustedes van a poder hacer sus cálculos y donde yo les voy a dar la información del ejercicio para que la puedan empezar a usar directamente para que empiecen a hacer sus cálculos apenas lean el enunciado del ejercicio. ¿Vale? Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, la prueba van a ser dos preguntas, como una de esta materia y otra de Sí, inventario. sí, eso es. Ya, ok. Una de este tipo de ejercicio que acabamos de hacer y una de inventarios la vamos a ver mañana, que va a ser de las tres cosas que trabajamos, EOQ, EOQ con descuentos o EPQ. Ya, profe. ¿Listo? Profe, Sí. respecto como a las ponderaciones de las preguntas, ¿va a valer una más que otra o mitad y mitad? Mitad y mitad. En este va a ser mitad y mitad, más o menos, porque más o menos son los dos temas, más o menos les va a tomar la misma cantidad de tiempo resolverlos. Ya, gracias. Profe, ¿usted ya hizo la prueba? No, no está hecha aún. La voy a No, hacer mañana. ya. ¿Vale? Ahora al final del día lo que voy a hacer es terminar de calificar las pruebas 1 para subirles las notas. ¿Listo? Entonces Ya, dejamos profe. hasta ahí por hoy y mañana entonces tema nuevo en la clase y ejercicios de inventarios deterministas para la prueba del miércoles en la sesión de las 18 horas. ¿Vale? Ya, profe. Vale. Ok, No, gracias, profe. No, entonces, gracias. Gracias, chao, que profe. tengan buena tarde y buena noche. Nos vemos mañana. Chao, chao. Profe, Sí. Ay, me nosotros hemos... quedo con las personas que tienen. Sí.